Amigos de Jericó Televisión, comunidad jericuana, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Centrados, un programa donde nos hemos dedicado a hablar, a escuchar, a entender, pero sobre todo a respetar las diferentes posiciones que tienen personas que hoy tienen su nombre postulado como precandidatos o candidatos a la alcaldía del municipio de Jericó. Y hoy nos encontramos con Giovanni Zapata. Giovanni Zapata es un jericuano campesino que hoy decide poner su nombre, como ya lo habíamos mencionado, para que ustedes decidan, tomen la mejor decisión para el futuro alcalde de Jericó. Giovanni, bienvenido a Centrados y bienvenido a este espacio que es suyo, pero que también es una oportunidad para que nuestra comunidad conozca a ese Giovanni que hoy aspira a la alcaldía de Jericó. Muchas gracias, Felipe, y gracias por ampliar este escenario para que las personas entiendan y vean quién está detrás de una cara, que me parece espectacular. Esa es una muy buena manera de iniciar. ¿Quién hay o qué es lo que hay detrás de esa cara? Y hablemos un poquito de, precisamente, ¿quién es Giovanni? Bueno, Giovanni es un ser humano que tiene orígenes del campo, nacido, digamos que yo lo digo, en la montaña, porque pues en ese tiempo venir desde la soledad hasta el hospital era pues una cosa impresionante. Y en esos tiempos habían unas damas, las parteras, que ayudaban a todas esas madres que estaban en embarazo, y que pues agradezco a todas ellas porque gracias a una de ellas estoy yo acá. Bueno, lo primero es ese origen de campo y esa situación que menciona Giovanni, porque hoy no todo es tan cerquita como lo vemos. A pesar de que decimos que en Jericó todo nos queda cerca, en ese entonces ir a La Soledad, ir a Vallecitos, era por un canalón, era por unos caminos por donde iban mulas. Pero hablemos un poquito entonces de ese origen campesino. La mamá y el papá, ¿a qué se dedicaban en La Soledad? ¿Está todo tu arraigo? ¿Los abuelos también vivían allá? ¿Cómo era esa situación familiar? Sí, es un tema, digamos, pues como de familia demasiado tradicional, grande. Los abuelos y mis papás, pues, totalmente agrícolas. En ese tiempo no era solo el café, también hablamos del frijol, el maíz, el plátano, el guineo, el banano y demás. Y mi papá, pues, inició, digamos pues que no inició, emprendió un camino cuando yo tenía 5 años y se trasladó al municipio de Jericó, porque él tiene un don. El don es leer los planos arquitectónicos. Es un tema también incluso de tradición de familia, ahorita hablaremos un poquito de ese tema. Entonces, cuando niño, pues uno ve escenarios que no están hoy ya. Vías, como lo decís, agua, no había agua, digamos que potable. Había que ir por agua hasta cierto punto, ¿cierto? Y a punta de balde. Es decir, que nuestras madres o nuestros padres tenían que ir por el agua y llevarla hasta la casa. Fue, pues digamos que cierta parte de la niñez mía buena, campo al 100%. Eso sí, desde muy pequeñito nos enseñaban a acompañar ciertas labores en el campo. Es decir, que nos enseñaron a que las cosas había que trabajarlas, ¿cierto? ¿Y cuáles fueron esas primeras labores que uno sabe que nos tocaba a los 3 años, a los 2 años, casi que aprendiendo a caminar y aprendiendo a garitear? ¿Cómo era esa, digamos que cómo fueron los primeros 5 años? Porque ya después llega la evolución con el tema del pueblo. Total. Y supongo que también cambia como todo ese comportamiento de infancia. Pero ¿cuáles fueron las primeras labores de Giovanni? Fueron de ir a llevar pues el almuercito a mi papá. Ajá, ¿Cierto? el gariteo, íbamos varios, el garitero, total. con todo eso, arriar las vaquitas, Ajá. estar al tanto de llevar el balde para la leche, para el ordeño, y también empezar a coger café. O sea, ¿sí? casi que toda esa primera escuela fue laboral. De la cuna al agro. Eso fue ya. Es decir, no hubo pues como
como una introducción, sino que la introducción era en vivo. Claro, total. Y tengo pues cierta experiencia, que por eso le tengo un temor un poquito, a los caballos. Contá, a ver qué fue lo que pasó. Porque a los 5 años antecitos llevaba yo un canasto, ¿cierto? Con naranjas y limones, porque había que llevarlos a la casa. Y me pasé por detrás del caballo y le di una patada a la cesta. O sea, no me mató, fue por de buenas. O sea, no le tocaba. O sea, hizo jugo en mí. Menos mal que no fui yo pues como el jugo. ¿Y arrastraste ese temor toda Ese la infancia? temor, ¿Lo sí. seguís cargando? Sí, aunque ya no mucho. Pero hay una historia después, como a los 27 años, que traté pues como de acercarte. Sí, como de enfrentar ese miedo. Y pues uno tiene amigos demasiado bromistas. Y cuando te montan en un caballo que no lo habían montado durante varios meses, pues Total. te ponen a correr. Entonces, siempre he tenido como ese arraigo hacia el campo y ese agradecimiento al campo. Hoy pues tengo digamos, que la fortuna de poder entender cuál es ese valor, ¿cierto? Que no es solo, digamos, que dinero, no. Hay una producción económica, eso sí, pero también hay como ese aspecto de arraigo hacia la tierra. No, y ahorita vamos a hablar de un tema que tiene que ver con arraigo y que tiene que ver con calidad de vida, porque precisamente eso es lo que vemos quienes tenemos esas raíces de campo. Y yo creo que eso hace parte también de lo que te pudo haber pasado en ese cambio de pasar del campo a vivir en un barrio del pueblo, a donde llegó la familia de Giovanni, Sí. y cómo siguió esa infancia, porque pues obviamente también fueron épocas de niñez en un barrio de Jericó. Sí, sí. Fue un cambio, a ver, pues uno cuando es niño no lo siente muy brusco, ¿cierto? Sí. Pero sí siente como si te arrancaran algo. Es decir, ya no vas a ver árboles cerca, sino que vas a ver casas, Sí. fachadas. Y pues inició en el sector de San Francisco y el abuelo empezó a comprar lo que hoy se conoce como la salida hacia Pueblo Rico. Ok. El abuelo, pues a través del café, el hombre muy, muy administrador. Es decir, empezó con poco y fue empezando a sembrar más café, a cultivar más. Eso pues obviamente le dio ahorros y con los ahorros compró allá ese lote que me cuentan que anteriormente usaban los del sector de La Comba y los del sector de San Francisco para elevar cometas. Para elevar las cometas. Tenés una infancia muy cercana a ese tipo de situaciones y qué bueno que lo traes a colación, el tema de las cometas, porque hoy identificamos el vuelo de las cometas como que se realiza únicamente en el Cerro El Salvador. Y resulta que en esa época se iban a la gruta, se iban al antiguo tanque de la planta de tratamiento. Contanos un poquito porque ese era tu patio de juego, básicamente toda esa zona alta del municipio de Jericó. Sí, ahí hacíamos como dos cosas. Yo me acuerdo que también elevábamos cometas, pero cuando elevaban como desde el morro y el viento estaba en esta dirección, pues también capábamos cometas, ¿cierto? Porque Total. pues los del morro, tras del juego de vamos a soltarle a la cometa para que ellos, alguna de ellas como que se le iba pues como la mano, Sí, total. y el capador hacía el efecto y hacía la misión. Entonces ahí en esa parte hacíamos dos cosas. Y que fue, digamos, un escenario en donde aprendí a tener los vecinos de pared, no los vecinos en fincas, que tenés pues una finca. Vecinos de pared, qué bueno. Son buen vecinos de pared. Entonces, cuando pasaba algo, el otro escuchaba y no lo tenías que llamar, sino que salíamos todos. Total. Y fue pues también una infancia, allá digamos que bonita. Papá, pues el señor Alonso Zapata Muñoz, con ese don empezó lo que hoy muchos hacen, que son los artes y los oficios a través del empirismo. Sí. Y empezó en el sector de la construcción. Y empezó a construir ya ahí en ese frente pues que había comprado como el abuelo,
el abuelo empezó a decirle a cada uno, bueno, con su trabajo y esfuerzo, empiecen a comprar un lote para que cada uno empiece Que cada uno después a tenga lo construir. suyo. Porque de los hijos del abuelo, es decir, y de la abuela Inés Ofelia, algunos se quedaron todavía allá en la finca porque el abuelo tenía todavía la finca, a pesar de que también tenía acá la casa, para venir los fines de semana simplemente a descansar, a hacer pues, negocios, a comprar y vender. Pero seguía la vida de campo. No, Pero no. seguía la vida de campo porque siempre han tenido ese arraigo por la tierra. Es decir, mi papá incluso después de más de 40 años en el sector de la construcción, volvió al arraigo. Es decir, volvió a una finca. Bueno, yo creo que esas son las transiciones que de alguna manera lo ponen a uno a replantear muchos momentos de la vida, pero siempre hay un momento que también se vuelve mágico para uno como persona y es la llegada a la escuela. ¿Dónde estudió Giovanni? ¿Cuáles eran esas profesoras que usted dice, bueno, madre, a veces me siento a leer y recuerdo a aquella profesora? ¿Cómo fue ese cuento mágico de la escuela para Giovanni? Fue muy bueno, aunque recuerdo que la escuela Rafael Gómez dejó una marca y es que el último periodo del año se hacía el día del alumno. Sí. Y eso para mí era supremamente mágico porque esas profesoras en ese tiempo, pues a pesar de que eran muy drásticas, también eran muy amplias, Sí. ¿cierto? Entonces eso era un evento mágico, había fútbol, microfútbol, anchetas, un montón de juegos pues como didácticos y era un día exclusivamente para eso. Recuerdo a la profesora Luz Nelly, a la profesora Ofelia, Sí. a la profesora Olga y pues daban con regla. ¿Y tenés amigos todavía de esa infancia de escuela? ¿Todavía los conservás? Sí. ¿Hablas con ellos? ¿Cómo es esa relación? Sí, es una relación ya no tan frecuente, pues porque cada uno tiene un mundo, algunos ya tienen hijos, otros digamos que desafortunadamente están muy lejos, pero con los que me encuentro acá, pues tomamos un tinto, hablamos de temas como de familia, y se nos va como trayendo a la mente algunos recuerdos del colegio, de la normal, porque luego pues de pasar de escuela pasé a la normal. Y empieza uno ya como en un ambiente de tertulia, ¿cierto? A nuestra edad ya, como de traer esos recuerdos que quedan y que son como bonitos. Las Es decir, añoranzas. sí, yo por ejemplo de todo lo que vivo, saco como lo positivo, lo que queda ahí como por mejorar o lo que no se dio bien, pues yo ya lo dejo atrás, ¿sí? Ya digamos que volviéndonos otra vez a la escuela, las profesoras, yo hoy doy gracias a esa orientación con mano dura. Yo sé que hoy no se puede hacer, pero yo era muy distraído. Y a veces por estar jugando, porque me gustaba y me gusta todavía demasiado el deporte. Entonces yo no preparaba algunas clases y el tablero yo lo veía gigante, esos tableros verdes. Sí, total. De Uno veía de tiza todo el y salón, todas cosas. básicamente. Y yo lo veía así y yo no era capaz. Lo que sí sentía era una mano caliente por detrás, que lo que te decía era despierte y haga la tarea, ¿cierto? Aunque yo las hacía, lo que pasa es que cuando usted no repasa, o cuando usted de pronto no tiene el don de la retentiva, porque hay personas que sí la tienen mucho, pues a vos te toca hacer el esfuerzo de repasar para que la mente guarde. Pero venga, que es que yo voy a aprovechar esa parte para preguntarle por la transición de ese tipo de situaciones a decidir entrar a un colegio donde se estaban formando los futuros docentes de Jericó, donde la retentiva, pues que de pronto no lo asimilaba así uno de niño, pues no era la mejor, pero ¿por qué llegar también a la normal y cómo siguió ese cuento de la retentiva y esa responsabilidad? Bueno, yo llegué a la normal gracias a mi mamá,
Por ejemplo, ¿qué le debo a mi papá? Le debo el amor al trabajo, a ganarme las cosas con el sudor de la frente y no del frente, Sí. como decimos. ¿Y qué le debo a mi mamá? El amor al estudio. Entonces, en la normal, yo recuerdo que cuando pasé había un dilema, porque la normal era de mujeres. Sí, digamos Y que iban era- a hacer esa transición a que fuera mixta. Y entonces estaban como que sí, como que no, y entonces el niño, ¿qué hago? ¿Lo llevo al liceo? ¿Lo dejo acá? ¿O qué pasa? Bueno, afortunadamente aceleraron muchas cosas y fui de los primeros ya mixtos ahí dentro de la normal, porque mi mamá soñaba en tener una representación en los hijos de lo que ella no pudo ser. Ella quería ser una profesora, pero como fue ama de casa, entonces no le daba el tiempo. Y el qué hacer eh, en el campo al inicio y luego acá, y como empezamos a hacer más hijos, entonces habían más responsabilidades. Claro. Fue un mundo muy, muy grande. Yo lo veía grande porque cuando me decían es que aquí es la vocación hacia, ¿cierto? Dar el conocimiento, Sí. el arte de dar el conocimiento al otro. Y me fui encarretando allí y la retentiva se da es porque usted cuando repite un tema y lo repetís en el aula 1 y volvés y lo repetís en el aula 2, pero con otras cosas adicionales, pues a vos ya se te va. O sea que eso fue lo que me ayudó mucho Qué bien. a que esa pérdida como del conocimiento fácil, como que no se me fuera. Bueno, son situaciones bien particulares porque pues yo creo que muchos conocemos la familia de Giovanni, digamos que en esa generalidad, y empiezan a ver los hombres dedicados a, para mí, labores de ingeniería, porque es que quien se dedica a construir casas tiene mucho conocimiento de ingeniería, y en las mujeres hay una línea también como de docentes, Sí. como digamos que de ese arraigo. Pero ustedes, ¿cuántos son? ¿Eran el papá, la mamá, más hermanos? ¿Y más o menos cómo están? ¿Hay profesores? ¿Qué hacen? Sí, en el hogar somos un total de 11 con papá y mamá. Es decir, que somos 9 hijos. De los 9 hijos, 2 mujeres y el resto hombres. En los hombres hay un profesor, Jairo, y en las mujeres hay una profesora, que es Luz Aida. Los sabía. La otra, digamos que mujer integrante, estudió salud ocupacional, que tiene que ver pues con todo lo concerniente a los empleados, al clima laboral y todas esas cosas dentro de las empresas. El resto de hermanos, todos trabajan en el sector como de la construcción, porque ese fue el legado de mi papá. Inclusive papá le fue dejando clientes a varios por ahí, ¿cierto? Para que empezaran a hacer sus contratos ya por cuenta propia. Total. Yo sí, digamos que me picó por tener aventura, es decir, por conocer un poco el mundo. Y con Mauricio Suárez, el amigo que vive por acá, Aquí por en el esta faro, zona, el hombre de los caballos. el hombre de los caballos. En el 94 empezamos a hablar y me dijo, vámonos a trabajar a Medellín. Y yo le dije, Medellín, ¿cuántos familiares míos en Medellín? No tengo sino una, y es una tía humilde, amplia, es más generosa que un montón. Y nos fuimos a trabajar, o sea que el que me abrió las puertas en el trabajo en Medellín fue él. Ok. Trabajé con él como 6 o 7 meses y se nos acabó pues por varios temas y ya cada uno por su lado. Y entonces yo empecé a trabajar algo de lo que le aprendí a mi papá. Porque como ya no estaba trabajando en esa empresa, entonces me tocó hacer uso de lo que le aprendí a mi papá, a pintar, ¿cierto? A hacer enchapes, no los hacía muy rápidos porque no tenía harta. Pero te fuiste experiencia. quedando, o sea, como una obra blanca. Sí, por esos lados. Y entonces, con el amor infundido de mi madre hacia el conocimiento, empecé a buscar en dónde.
y se lleva uno unas experiencias en esa época que digamos que yo decía, hombre, fui a la Universidad de Antioquia, a la Nacional. Espere porque ya vamos a hablar de ese tema. Ya se quitamos a hablar de ese tema, no me vaya a adelantar mucho. Entonces, vea, vamos a hacer una cosa. Lo primero es contarle a la gente que estamos en un lugar, de esos lugares bonitos, de esos lugares que añoran ese pasado de Jericó y que nos traen a colación, digamos que ese resplandeciente pasado que tuvo Jericó. Estamos en La Comedia y queremos agradecerle a su administrador, a sus propietarios, el permitirnos estar aquí. Ya regresamos concentrados porque nos vamos con un saludo de nuestros patrocinadores. Y después de este pequeño corte, continuamos con Centrados, aquí en La Comedia, en uno de esos lugares que atrae turistas, que atrae arte, que atrae cultura y que hoy pues, nos abre este escenario para seguir dialogando, para seguir conociendo quién está detrás de esa cara, como nos manifestaba Giovanni. Giovanni, hablábamos de esa transición de Jericó a la ciudad, de unas primeras labores, pero también de que empezaste a tener ese vínculo con las universidades, con esa academia. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué empezó a hacer Giovanni? ¿Por dónde empezó su estudio? ¿Cómo empezó todo eso? Listo. La ciudad para mí era como ver el mar por primera vez, que no tenía fin, ¿cierto? Aprendí a conocer las brechas entre los menos afortunados y los más afortunados, que no la veía acá en el municipio de Jericó. Pareciéramos todos como iguales pues, en ese rol. La primera experiencia no fue tan buena. Cuando empecé a trabajar independiente, me encontré personas con un nivel económico muy alto, pero con una humanidad muy baja. Y te veían a vos como con ojos de todavía como si fuéramos esclavos. Eso fue tallando en mí como ¿y por qué? Porque yo siempre desde pequeñito pienso mucho, es decir, analizo. Esa transición, y al inicio yo veía Medellín como lo mejor, como lo único, pero después de que todo se empieza a volver una rutina y empiezas a ver algunos lados que no son tan buenos y que no los conocía acá en el pueblo, empieza uno ya a vivir como de forma diferente y a añorar regresar prontamente al municipio. Es decir, váyase a trabajar, váyase a estudiar, pero regrese pronto, ¿sí? Pero ese regrese pronto también es por el aspecto económico. Bueno, si tenés flujo económico, pues vaya y venga cada 15 o 20 días. Sí. Pero si no, pues se tocaba cada 2 o 3 meses. Empecé a trabajar y empecé a estudiar. Y me dan el primer garrotazo, porque yo lo llamo así,
porque pues nadie me dio orientación en eso, me tocó ir por mis propios medios. Sí. Desde la parte del colegio nunca nos dijeron, vea, hay un horizonte. Y Una es este. inducción vocacional, Nada, nunca. nada. Ves que vos estabas era para ser profesor, pues de acuerdo a lo que venía. Exactamente, y también por ese lado, pues estaban Venías con necesitando, claro. ¿cierto? O sea, había una oferta laboral para el magisterio enorme. Lo que pasa es que a mí como que no me llegó, porque en ese momento yo era muy impulsivo y aprendí a manejarlo, y ese es un defecto que ya lo dejé, ¿sí? Cuando llegué a la Universidad de Antioquia, imagínese, Felipe, lo que me pasó. Ah, sí, joven, bien pueda, entre. ¿En qué le podemos servir? Y yo vengo a estudiar ingeniería civil, muy arraigado de lo de mi padre. De todo lo de la familia. ¿Cierto? Y me dicen, ¿usted estudia? ¿Usted trabaja? Y yo le dije, sí. ¿Y cuál es el horario suyo? De 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y a qué horas va a estudiar? Y me dijo, aquí no puedes estudiar porque aquí estudia o trabaja. Si tienes un patrocinio o tienes alguien que te dé una mano a nivel económico, pues bienvenido, porque los horarios aquí no se le adecúan al trabajo a nadie. Los horarios están ya horas por la mañana, horas a mediodía y horas en tarde. Y Giovanni no creyó y se fue para la universidad, digamos que nacional, y me respondieron casi que lo mismo. Entonces entendí por mis propios medios que no lo podía hacer. Que no era como lo habían pintado. Sí. Y busque entonces el plan B. Y el plan B es instituciones educativas que, aunque no estuvieran inscritas al Ministerio de Educación, sino a las secretarías de Educación, dieran esa oportunidad de manera, digamos que presencial, a partir de las 6 o 7 de la tarde. Y sí, empecé. Y trabajé en una empresa, y yo veía a un amigo que llegaba en un computador viejo de esos gruesos que hoy muchos jóvenes ni siquiera saben pues que hay o que hubo. ¿Qué hubo? O que sí los hay, pero ya andan por ahí en un museo. Ya son antigüedades, sí, Sí, total, sí. ya hacen parte de colección. Y entonces resulta que yo lo veía que él llegaba y digitaba unas líneas de código. Y yo le decía, ¿y eso es para qué? Y él me decía, para hacer el inventario de la empresa. Porque empecé a laborar en el sector de obra civil en una empresa que hacía puentes, carreteras y todas esas cosas. Empecé como auxiliar. Okay. Pero como mi papá me enseñó a trabajar y a ganarme las cosas, empecé a escalar. Y terminé como el jefe de bodega de materiales de obra, de repuestos de maquinaria amarilla, ahí fue donde empecé a conocerlas, y de herramienta para los mecánicos, un gremio muy duro, de entender, de comprender, y como era muy impulsivo, pues ahí empecé a tener un poquitico de choques. Digamos, ¿Encontró pues, con quién? Dirían otros. Sí, con ese gremio que es bien fuerte, ¿cierto? Que es un gremio que, pues, que le gusta tomar, y un gremio que pues usted entrar con ellos, digámoslo así, en una confrontación usted la llevaba de perder. Pero fui entendiendo a raíz de que empezaron a llegar las capacitaciones de manejo de personal, de un montón de cosas nuevas para mí, y aprendí que la teoría no lo es todo, pero te complementa el trabajo dentro de la labor. Ok. Esa fue mi primera experiencia en una empresa organizada. Es decir, había que cotizarle a pensión. Yo nunca hacía eso, porque yo trabajaba independiente, pero... Y toda para el bolsillito. Y toda para el bolsillo y nada más. Pero ya cuando empecé a trabajar en esas empresas, ya sí era obligatorio. Ahí estuve aproximadamente 2 años. En el 98 hubo una crisis en el sector de la construcción a nivel país, inclusive desde el mismo Estado. Sí. Porque quien más invierte, ¿cierto?, en obras es el Estado. Es el propio Estado.
¿cierto? Con puentes, vías, carreteras, infraestructura para todos los municipios y demás. Y Giovanni lo fueron, digamos que dejando de último, porque pues era el que controlaba el inventario. Y tristemente empecé a ver que la empresa empezó casi que a desaparecer. Los compañeros a irse. Sí, algo triste porque pues yo era solo, yo no tenía en ese momento, digamos pues obligaciones fuertes. Pero sí habían compañeros míos que tenían hijos. Total. Y gente pues que estaba también de otras poblaciones muy lejanas y que les tocaba devolverse, o sea que perdían tiempo, porque volver otra vez a mandar hojas de vida, que en ese entonces no se mandaban por internet, sino llévela directamente a la empresa. Y me tocó volver a lo que hacía antes, un poquitico antes. Como ya me había picado el bichito del estudio, ese compañero entonces me dijo, ¿por qué no estudias análisis y desarrollo de software? Y yo ya iba a preguntar eso porque, sí, claro, sí, arrancar porque por el me lado de lo volví. civil. Sí. No, pero es que arrancar por el lado de lo civil y volver al tema del software, porque es la línea que tengo entendido tenés. Sí, es una de las que afortunadamente tengo. Empecé a estudiar, pero no en una carrera porque pues, los institutos eran técnicos, que te permitían ir a clases de 6 a 10 de la noche. Es un sacrificio enorme, porque yo madrugaba a las 6 de la mañana a prepararme el almuerzo, ¿cierto? Ir a la empresa, cumplir con las tareas de la empresa, salir a las 5 desde Sabaneta hasta el centro, una odisea. Llegaba siempre tarde, porque el bus pues no tenía una velocidad máxima. Y aprendí cómo hacer para que un computador haga cierto tipo de tareas con unas instrucciones en código. Listo. Se me facilitó una de las asignaturas que se llama lógica de programación, porque en el tercer semestre vi que coló, porque así lo llamábamos en esa época, coló a muchos de mis compañeros y compañeras y no quedamos sino la mitad del grupo. Y empezó a gustar y empecé por ese lado. Entonces, como ya había salido de la empresa, porque pues con esa crisis pues no había forma, y empecé a trabajar como independiente. Entonces, a ensamblar computadores, compré piezas, ensámblelos y prográmelos. Ok. ¿Sí? Montaste tu propio taller, digamos que... Sí, aunque no tenía un punto fijo, sino que era que, por ejemplo, alguien me decía, yo necesito un computador con estas características y me lo llevas a la casa. Entonces, pues yo lo ensamblaba en la casa, hacía las pruebas y se lo llevaba. Y se lo llevaba. ¿Cierto? Clases, pues también de Word, Office y Word en esa época, también pues ayudaron mucho. Luego de ahí, con lo del software, ayudé a un alumno de la Universidad de Antioquia, a un químico farmacéutico, a hacer una tesis como de grados para él, en donde parte de la tesis era un software. Y gracias a ese software ingresé a un emprendimiento de varios empresarios en el sector de la salud. Ok. ¿Sí? Entonces, pues el emprendimiento necesitaba al inicio 4 o 5 empleados y luego fue pidiendo, entonces hay que tener a alguien que sepa de software, de computadores, y me fueron llevando, digamos que por días. Luego ya la empresa fue creciendo más y ya era de tiempo completo. Ahí estuve durante 8 años, en donde aprendí mucho de la prevención, Sí. de la farmacovigilancia. Es decir, ¿qué es mejor? Prevenir que curar, prevenir que lamentar, ¿cierto? Entonces, esa prevención es lo que los gobiernos, no solo el actual, sino muchos, están diciendo que hay que aplicar, porque el sufrimiento del ser humano hay que evitarlo. Y fuera de eso evitas un segundo, y es el presupuesto público. ¿Sí? Porque ya Claro, no se te va total. tanto en esos tratamientos tan fuertes que le dan a cierto tipo de pacientes, sino que ya no van a ser esos Disminuir gastos los tan factores de riesgo, todo fuertes. Todo eso. Y también hacer software. Entonces tuve la gran oportunidad de ayudarle a esa compañía
a crear el departamento de sistemas desde cero, con procesos, con documentos, con software. ¿Cómo agilizas el proceso en una empresa a través de un software que le facilita a quien esté cumpliendo ese proceso a hacer una tarea mucho más rápido, a tener un control sobre los registros que allí usted empieza a dar, depositar, ¿cierto? sí. Fue la gran experiencia mía, porque empecé a adquirir una madurez sobre cómo puedo yo, desde el conocimiento, aportarle a un proceso, bien sea en lo público, lo privado o lo personal o algún tipo de emprendimiento, para que sea más fácil, para que lo controles más fácil. Algo así como las máquinas para hacer un trabajo, para que usted no tenga que hacer un esfuerzo muy fuerte. Total. O sea, un tema de completa ingeniería. O sea, eso es un tema de completa ingeniería, pero que traía unos antecedentes lógicos desde la misma enseñanza de uno, pues el proceso de formación como docente, pero la lógica que le entrega a uno, digamos que esa enseñanza del papá de aprender a construir, Sí. aprender cómo se pone, porque es una ingeniería empírica. Luego llegas al tema de la programación, tocas con un poquito de salud, y luego, ¿qué pasa con ese Giovanni ya profesional, Sí. ya con una experiencia? Porque luego también vemos que retorna al municipio de Jericó y empieza nuevamente a hacerse visible en Jericó. Es correcto. Antes de eso, imagine que yo cuando niño yo no podía ver algún aparato, porque yo quería ver qué tiene por dentro. Entonces, me llamó la segunda atención y es la electrónica. Cómo este lenguaje de programación, es decir, el software que yo ya sé cómo desarrollarlo, cómo le doy órdenes a cualquier cosa que sea electrónico. Sí. Y hoy hay unos cuentos enormes pues, que después... Ahora, no, total, de hablar. eso vamos a tener que hablar, Sí. del chat GPT y todo eso, que hay mucho Eso, tiene que Internet de ver, las total. cosas y todas esas vainas, sí. Entonces, en ese tiempo, en el 2014, yo venía presentando un estrés. Y el estrés se me presentó en el colon. Ah, ok, tuvo repercusiones. Sí, porque pues tenía que cumplir con muchos informes, tenía que cumplir horarios, porque lo que fue en esa empresa trabajaba inclusive hasta los domingos, a veces. Por el ánimo de hacer unos ahorros para luego montar una empresa. Ese era pues por donde yo tenía pues como ciertamente. Lo que me hizo pensar y dije, quiero hacer un alto en el camino. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese alto en el camino? Y llegó la gota que rebosa el vaso. Fui víctima casi de un paseo millonario. Ah, ok. Me salvé por esto. Yo creo que fue como la mano divina que dijo, métase rápido a su casa, ¿cierto? Y dije, no, ya, voy a hacer en el 2015 algo. Y había un tema acá que no se va a tocar en este momento, que quería aportarle. Y también vi a uno de los conocidos en esa época, que estaba como candidato a la alcaldía en el 2015. Ok. Y con otro amigo, entonces, el hombre empezó a decir, ¿no? Te picó el bichito de la Sí, política. y No te había entonces- picado antes, o no. sea, de acuerdo a todo eso, nunca te había No, picado. nada, yo estaba en el sector, digamos que privado, Sí. independiente, pero de público y político no tenía nada. Es más, porque no me gustaba, porque pues por todas las noticias hablaban de la corrupción, de no sé qué cosas, y bueno. Pero entonces, este otro compañero que quería ser alcalde, que soñaba con ser alcalde, entonces nos abordó a un compañero y yo, que el compañero es de Oscar. Oscar, sí, total. Ahorita Oscar, estamos hablando detrás de cámaras eso. del amigo Oscar, sí. Oscar, que tiene la familia en Vallecitos. Vecinos también, casi que de Vecinos, infancia, pues de acuerdo con todo conocidos ese entre contexto. los abuelos, tienen historias entre los abuelos de trabajo, de cosas, de fondas, de traguitos y demás. Entonces,
el hombre se nos acercó porque pues la familia de ambos pues es grande, ¿cierto? Vos te pones a contar tíos, tías, primos, primo, esposo del Ay, tío, María, sí, esposo del tío. suman un montón. Suman un montón suman como de un boticos, montón, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, bueno, nos llamó, nos abrió el panorama, dijo qué era lo que quería hacer, cómo quería aportarle y bueno, sin intención de querer quedar en el consejo. Pero había una estrategia, era que nos montáramos en una lista al consejo. Yo por un partido y Oscar Bermúdez por otro. Y así fue. Me llevé una experiencia que se me queda para toda la vida. Y es esa calidad humana de nuestros campesinos y de los habitantes del municipio. ¿Que es una sociedad que tiene defectos? Sí, pero tiene unas virtudes enormes. Yo iba de casa en casa y así no fuera el candidato que esa familia fuese a apoyar, te recibían de forma digamos, pues amena, te daban un tinto, algunos nos sacaban taza con mazamorra, arepa con quesito. Y yo conforme llevaba la maleta de mi mamá que me hacía el desayunito del almuerzo, yo la traía igual, porque pues por allá sobra de todo, sobra carisma y No, total, y sobra abundancia. voluntad, exactamente. Y entonces yo no había visto el campo ya desde una edad un poco más adulta, ¿cierto? Porque ya lo otro fue cuando niño. Y, y, y empecé en lo público. Y Empecé aquí como estás hoy servidor. casi que proponiendo tu nombre a llegar a la Exactamente, máxima aspiración del exactamente. Aproveché esos 4 años y ayudé para que en el municipio hubiese la primera corte de profesionales. Afortunadamente llegamos con la Escuela Superior de Administración Pública y necesitaban un cupo. Y ese cupo dije, pues vamos. Y saqué, después de la ingeniería electrónica, saqué la administración pública en Jericó. Hiciste básicamente el técnico, pasaste por la ingeniería, pasaste por la administración pública y además de eso construiste una experiencia como docente que la construimos todos los que hemos pasado por la normal porque nos toca hacer las prácticas de PFAD y las prácticas académicas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues toda esa experiencia te tiene que haber entregado algo que es pregunta obligatoria dentro de este programa de Centrado y es ¿cuál es su lugar favorito de Jericó? Y no se puede sino uno. Sí. ¿Cuál es? El lugar favorito del municipio de Jericó para mí fue donde nací. Ok, yo creo que es la respuesta más rápida que hemos recibido. Sí. Ya tiene un arraigo con la vereda. Total, total. Para mí, después de haber estudiado, después de haber como madurado en muchos aspectos, uno siente ese valor de algo que te dice, cuando usted está allá, usted se siente pleno. Es decir, Allá sentir la paz. no es como de pronto algunos, pues, y totalmente respetable, dicen que el arraigo está en otra zona. Sí, total. ¿Cierto? Inclusive muchos dirían, no, el arraigo mío ya no está en Jericó, está en la ciudad de Medellín, no está en otra parte. Pero no, creo que ese valor es el que me dice, aquí es donde usted se levanta y usted respira y usted ve un ambiente de calma, de paz y Cuando tranquilidad. Giovanni necesita meditar, cierra los ojos, respira profundo y se va para allá espiritualmente. Allá cae en la mitad del cafetal. Hago lo que hacía cuando niño que veía alguna dificultad de tema de familia o tema de escuela, yo me iba para la manga de los Holguines. Ah, qué bien. Ahí habían unos eucaliptos Plateados, creo que sí, eran, plateados y viejos pues ahí en el suelo, y me sentaba ahí a pensar el por qué, por qué un problema, por qué el otro. Por eso me ayudó y por eso me actualicé hace poquito con el SENA, que es la institución por excelencia, la única institución por excelencia que te permite a vos estudiar sin pagar un solo peso y más hoy en día que lo único que necesitas es internet. Esos ya son temitas que incluso vamos a abordar en el segundo programa donde hablaremos de líneas de gobierno, de propósitos frente al tema de la administración, porque lastimosamente, pues el tiempo en televisión es muy cortico. Los tiempos de Dios son perfectos, eso sí. Pero
Aquí ya nos queda este primer encuentro y este primer acercamiento con Giovanni Zapata, con un jericuano que hoy dice, hey, yo quiero ser su alcalde, míreme como una posibilidad. Y bueno, pues tendremos que decirle, Giovanni, muchas gracias primero por abrirnos el espacio, por abrir su corazón y contarnos estas historias de familia, estas historias de vida. Y bueno, pues decirle, Jericó Televisión también es su casa, Jericó Televisión es el canal de todos los jericuanos. Y pues hombre, muchas gracias por aceptar esta invitación y por nuevamente decirle, abrirnos el espacio. A ustedes y estos son escenarios que a mí me encantan. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene que estar hoy bien informada, porque de las decisiones que tome son los resultados que se van a obtener luego. La transparencia, la información previa hace que la comunidad esté enterada de quién es y cómo es y qué trae, ¿cierto? Y qué tiene para servir, para darle como aporte en lo académico, en lo de experiencia y como ser humano. Así es, Giovanni. A usted muchísimas gracias, al propietario, a los administradores de la comedia, muchas gracias por brindarnos este agradable espacio. A la gente de Evolución Audiovisuales, muchas gracias por su coproducción. A Juan Manuel, a Daniel, a todo este gran equipo de Jericó Televisión, muchas gracias. Y recuerden que seguimos en Jericó concentrados para tomar la mejor decisión.